para eso sirve la estadística. Voy a tener a detalle qué es lo que voy a investigar. En todas las áreas se utiliza lo que son monografías y tesis. En algunas también se utiliza lo que es proyectos de grado. Entonces, para esto me va a servir hacerle una investigación a fondo. ¿Con qué? Con resultados. Para eso me sirve la estadística, para hacer una investigación a fondo con resultados que me van a ayudar a plasmar, ¿ya? A plasmar mi investigación en algo concreto, en algo que yo tenga evidencia, ¿ya? Con porcentaje, con diagramas, o sea, que me va a dar una evidencia de lo que yo he investigado. Si sirve mi investigación o si no sirve mi investigación. Entonces, ya ahí voy a poder trabajar lo que es la estadística. Entonces, parte también de la matemática que estudia eso, ya la base de cómo voy a realizar una investigación. Hemos visto que es una estadística, aquí que dice que se ocupa de los métodos científicos. Voy a agrandarlo un poquito, por favor, para que ustedes lo vean un poco mejor. Ahora sí. Entonces dice, la estadística se ocupa de los métodos científicos que se utilizan para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como para obtener conclusiones. Entonces la estadística me va a ayudar a tener conclusiones válidas y poder tomar decisiones razonables. Por ejemplo, si yo estoy presentando en derecho o estoy presentando en medicina o en administración una decisión que va a cambiar todo lo que es lo que yo tengo, porque en medicina puedo yo plasmar sobre el virus. Por ejemplo, yo voy a hablar sobre el virus del COVID. Entonces, yo voy a tener que hacer una investigación científica con resultados. Voy a tener que hacer muestra a distintas personas y tengo que anotar. Esos datos me ayudan a validar y tomar decisiones razonables, que si voy a aplicar o no voy a aplicar ese método. En derecho igual me ayuda a determinar si el caso que voy a obtener, cuántas personas han pasado por ese proceso. Es decir, si yo tengo un proceso bien largo, entonces, ¿cuál es la capacidad? ¿Cuál es la estadística? ¿Cuántas personas ya han podido ganar ese caso? Entonces, ¿qué han utilizado? Entonces, para eso me sirve la estadística. Igual en administración me sirve para tomar decisiones, que si voy a invertir a corto, a largo plazo, si voy a cambiar de rubro, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces me dice, tomar decisiones razonables con base en análisis. Entonces, eso es lo que debemos trabajar. Además que hemos visto población y muestra. Una población es la cantidad eterna, ¿ya? O la cantidad, ya sea finita o infinita de datos. Es decir, si yo voy a calcular todas las personas de 18 años que existen en Bolivia, la cantidad es demasiada, ¿no ves? Esa es la población. Mientras que se llama muestra cuando yo solamente voy a cantidad de toda la población de estudiantes de 18 años, solamente voy a tomar como referencia Santa Cruz. Ahí voy a tomar una muestra, una pequeña parte de todo lo que tengo en la población. Ahora, tenemos dos clases de estadística, la estadística inductiva o inferencial y la estadística descriptiva. Ambas estadísticas ustedes lo tienen en su formación profesional. La única diferencia es que la primera se llama estadística 1, que es esta, la descriptiva, y la segunda se llama estadística 2, que es la estadística inductiva o inferencial, que en algunas carreras se llama probabilidad. Es lo mismo. Entonces, la primera estadística, que es descriptiva, me ayuda a trabajar, deductiva, aparte de la estadística que únicamente trata de describir y analizar un grupo dado sin sacar ninguna conclusión ni hacer inferencia. Alguna acerca de más grande se lo conoce como estadística descriptiva o deductiva. Entonces, la estadística descriptiva es la que me va a ayudar a hacer tablas, me va a ayudar a determinar, ¿ya? A determinar en bases a gráficos, determinar si es mi decisión clara o no es clara. Mientras que la estadística inductiva o inferencial es la que me va a decir probablemente. ¿Cuál es la probabilidad que de aquí a 3 meses pase esto? Entonces, esto es inferencial. Una inferencia es una probabilidad de que suceda un suceso o no suceda. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad que de aquí a 5 años mi empresa vaya a mejorar?
Entonces las dos tengo que mezclar, tanto la inferencial como la descriptiva, porque en base a cuadros estadísticos voy a poder trabajar con el lenguaje inferencial. Voy a hacer una deducción de que probablemente pueda pasar o no pueda. Por eso se dice, inferencial son inferencias que pueden ser absolutamente ciertas para presentar conclusión. Se emplea el lenguaje de la probabilidad. Entonces, esta probabilidad y estos son cuadros estadísticos. Entonces, ambas se utilizan para poder trabajar. ¿Ya? En una tesis, acuérdense, hay tesis que dicen, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad o cuál es el favorable de que pueda desarrollar algo? ¿Ya? Ustedes aquí van a aprender conmigo a redactar esa parte de una tesis. ¿Ya? Voy a hablar con el profe Monzón, ustedes van a trabajar lo que es con él monografía, y conmigo, en la última parte, van a trabajar que es monografía, y conmigo van a trabajar lo que es esta parte, de lo que es el dato estadístico. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener un objeto de estudio en la carrera que ustedes van a desarrollar, van a tener un objeto de estudio y van a plasmar tanto la probabilidad, ¿ya? Como también la descripción. Y ustedes van a tomar decisiones a base de ese problema, si va a dar resultado o no va a dar resultado lo que ustedes investiguen. ¿Ya? Ahora, tenemos además variables tanto discretas y continuas. Se llaman discretas, ahí están, hay variables discretas, cuando ya se toman valores exactos, ¿ya? No intermedios. A eso se llama variable discreta. Mientras que se llaman variables continuas cuando se toman variables, datos intermedios. Discretas, variables, ¿ya? Variables enteros, y continuas, variables intermedias. Por ejemplo, la cantidad de número de hijos de una familia toma valores de 0, 1, 2, 3. Se llama discreta, ¿por qué? Porque yo no puedo decir la mitad de un hijo, tengo la mitad de un hijo. No, puedo decir, tengo uno o no tengo ninguno. O sea, puede ser 0 o 1, o 2 o 3. O no puede decir, tengo 2 tercios de hijo. No, no puedo decir eso. A eso se llama variable discreta. Mientras que se llaman variables continuas a todo ese conjunto de trabajos, ¿ya? A todo ese conjunto de trabajos donde engloban decimales. Por ejemplo, la estatura, el peso, los porcentajes de población. Ahí yo puedo trabajar con lo que son decimales, ¿ya? Porque yo el peso puedo trabajar con 63,200, ya, puedo pesar. Otro 62,2. Entonces voy a ir dándole decimales. A eso se llama variable continua, ¿ya? Ahora, vamos a ver redondeo de cantidades numéricas. Hemos visto que el redondeo se redondea de 5 o mayor a 5, ¿ya? Pero vamos a trabajar con esa clase de redondeo. Hay 5 clases de redondeo, ¿ya? Aquí muestra solamente 3 clases de redondeo. El primer redondeo que muestra es redondear de 5 mayor a 5. El segundo redondeo que muestra es que ya no se redondea en 5, se redondea a partir de 6. Y el tercer redondeo que dice es que si este número que continúa, por ejemplo, aquí, 72,81, si este número es impar, no va a redondear a este. Mientras que si es par, sí redondea, pero siempre y cuando que este par sea mayor a 6. Esa es la tercera clase de redondeo. Pero solamente nosotros vamos a trabajar con 5 o mayor a 5, que es el estándar a nivel mundial, ¿ya? Además que hemos visto lo que es notación científica. Hemos trabajado lo que es los números grandes y números pequeños. Números grandes, acuérdense, exponente positivo. Números pequeños, aquí donde está, aquí abajo, ¿ya? Números grandes, tenemos exponentes, aquí está. Números grandes tenemos que son exponentes positivos y son números absolutamente grandes. Exponente positivo, ¿ya? Números grandes. Exponente negativos, números pequeños, ¿ya? Números grandes, entonces se recorre la coma hacia la derecha. Números pequeños, la coma se recorre hacia la izquierda. Esa es la diferencia. ¿Listo? Eso hemos trabajado. Además que hemos visto un poquito y hasta aquí nos queda.
Ahora vamos a ver esta parte que es la nueva que hemos visto. Que vamos a ver, perdón. Entonces, tenemos propiedades de notación científica. Una propiedad es esta, multiplicación de bases iguales. Lo único que digo es que me dice aquí arriba, multiplicación de bases iguales, aquí está, multiplicación de bases iguales, entonces me dice los exponentes sumo, entonces 3 más 2, 5, 10 elevado a la quinta, este número de aquí yo lo puedo hacer número normal, ahorita está en notación científica, lo voy a trabajar a número normal, entonces me dice ¿cuántos ceros debo tener? 10 elevado a la 5, entonces 5 ceros, 2, 3, 5. Ya está. Esa es multiplicación de bases iguales. Entonces, se está basando en las propiedades, ¿ya? Se basa en las propiedades de los exponentes. A eso se basa. Entonces, en la propiedad de exponente se basa lo que es la notación científica, porque tengo multiplicación de bases iguales, división de bases iguales. ¿Listo? Tengo esas dos formas. Entonces, cuando yo digo multiplicación de bases iguales, es cuando la base es la misma. Entonces, multiplicación de bases iguales, los exponentes sumo. 3 más 2, 5. Ahí está. Y puedo transformarlo a número normal. Ahora, mientras que en división de bases iguales, como es en este caso, ¿ya? Como es en este caso de aquí, un ratito, ahí está. División de bases iguales me dice, coloco la misma base y esto de acá voy a restar. Coloco la misma base como lo tengo aquí, coloco la misma base y resto. 6 menos 4, 2. Listo. Como sale un número positivo arriba, entonces es un número grande. Vamos al otro, ¿ya? Además de esto, yo tengo en notación científica lo que es sumas y restas. Aquí está, sumas y restas. Un ratito. Me pasé. Más arribita. Ahora sí, perdón, se movió. Vamos aquí. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos sumas y restas. Bien. Entonces voy a borrar para poder verlo mejor. Tenemos y sumas y restas. Cuando yo tengo una suma o resta en notación científica o multiplicación en notación científica, ¿ya? En este caso solamente está utilizando multiplicación. Es decir, que yo puedo convertir este a un número entero y este a un número entero en notación científica, ¿ya? Son multiplicaciones. Cuando es suma y resta, ¿ya? Cuando es suma y resta, los exponentes deben ser iguales. Ya no las bases. Los exponentes me interesa ahora. Los exponentes deben ser de la misma, del mismo nivel, porque si no, no se puede trabajar. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Por ejemplo, voy a borrar uno y vamos a ver esa partecita. Para poder trabajar, voy a borrar. Ahora sí, y empiezo a trabajar. Aquí está. Bien, esta me interesa porque aquí lo tengo. Aquí tengo. Aquí tengo esas propiedades. Cabalito, llegamos aquí. ¿Ya? Llegamos a esto que he trabajado ayer con segundo. Pero que es muy importante para ustedes porque aquí también se basa la notación científica. ¿Ya? Ahí tengo de productos. Aquí tengo división de bases iguales y multiplicación distinta. Ahora sí, aquí me está fallando esta parte. Un ratito, ahí voy a corregir. Elevado a n y a elevado a n. Elevado a n. Voy a borrarlo mejor. A elevado a n. Ya, por a elevado a n. Listo. Esto es igual a la misma base, pero n más n. Ahora sí.
Esas son las propiedades. Aquí al revés, voy a trabajar igual. Esa es una propiedad para poder trabajar. Aquí igual, A dividido entre A elevado a N. Todo esto sobre A elevado a N. Ya. Esto va a ser igual a A elevado a N menos N. ¿Ya? Ahora sí. En base a esas propiedades trabaja. ¿Ya? En base a esas dos propiedades trabajo lo que es la notación científica. Vamos a trabajar un ejercicio. Por ejemplo, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2, 4, 6. Ya, ahora sí. Y vamos a más, un ratito, 6. Más 6 por 10, porque la base es 10, elevado a la menos 6. Ya, elevado a las 6. Listo. Ahora sí. Esta es una suma. ¿Ya? Suma en notación científica. Para hacer la suma en notación científica, esta parte de aquí, por 10 elevado a la 6, debe ser la misma que esta parte de acá. Es decir, que yo debo trabajar, por ejemplo, aquí le voy a poner 7. 7 números. Debo trabajar este número para que la segunda parte se vuelva sí o sí una notación científica. Para que yo pueda terminar. Entonces, voy a copiar mi ejercicio y ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí tengo mi ejercicio. Me dice, por 10 elevado a 6. Entonces, debo trabajar por 10 elevado a 6 también aquí. Entonces, voy a convertir. Voy a tachar ceros. Es decir, menos 1, menos 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Solamente quiero 6. ¿Para qué? Para que diga por 10 elevado a la 6. Una vez obteniendo los dos, recién puedo hacer la suma, siempre y cuando este de aquí, esta base y este exponente sea igual que este. Solamente en la suma se puede hacer eso. En la multiplicación es otra cosa, pero en la suma se puede hacer esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Coloco 40 más 6, 46. 46 por 10 y coloco la misma base que yo tengo ahí, a la sexta. Listo. Ahora sí, eso voy a transformar a un número normal. ¿Cuánto va a ser? Coloco la parte entera, que es 46, y aumento ceros hacia la derecha. Como me dicen 6 ceros, entonces aumento 6. 6 espacios, entonces soy 6. Son 6 ceros, perdón. Me dice aquí arriba el exponente, son 6 espacios partiendo. Se supone que aquí está la coma. Entonces debo recorrer esa coma 6 espacios. En otras palabras, me faltarían 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, es como si vaya a recorrer la coma. Ahí está la coma. Recorre un espacio, 2, 3, 4, 5 y recorrió hasta aquí. 6 espacios. ¿Bien? Entonces, eso me dice a mí para poder trabajar. Ese es mi número que yo trabajo. Recién, esta cantidad se transformó en esto. Siempre y cuando sea suma y resta, esta segunda parte, que es la base, debe ser igual. Fíjense que si yo haya tachado todos los ceros aquí, haya sido a las 7. Entonces esta parte ya no es igual, no se puede sumar. Entonces yo debo hacer el arreglo para que sí o sí se pueda sumar. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Ninguna? Ahora, cuando es multiplicación, entonces decimos, por ejemplo, tengo 3, 0, 0, 0, ¿ya? Entonces, 4 por, ya, 0,0005 más, perdón, por 0,00023. Ahora sí. Esta es una multiplicación. ¿Ya? Multiplicación y lo voy a dividir para que trabajemos ambas, para que avance más rápido. Entonces, 45,000 por 5,
por 10, 5 por 10 elevado a la menos 3. Menos 3. Ahora sí. Bien, si ven aquí tengo la mezcla entre multiplicación a la vez, ¿ya? Multiplicación arriba en numerador y denominador, ¿ya? Como a la vez también tengo lo que es, aquí le voy a poner una X para que no confundamos, ¿ya? Así. Tengo la mezcla de multiplicación arriba, con lo que tengo acá abajo, también una multiplicación y a la vez una división. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo único que debo hacer primero es trabajar lo de arriba, convertir todo a notación científica. Es decir, que la parte de arriba voy a convertir a una notación científica. Entonces, ¿cuánto? Pongo la parte entera 3 y escribo mi base por 10. Listo. Un ratito, estoy con mayúscula por 10. Y ahora, ¿cuántos ceros voy a tachar? Me fijo aquí y los ceros que voy a tachar. Entonces voy a tachar 1, 2, 3 y 4. Entonces 3 por 10. Como es número grande, va a estar elevado a la cuarta. Entonces nos vamos a recordar 3 por 10 elevado a la cuarta. Porque son los 4 ceros que he tachado. ¿Listo? Ahora, por, me dice, ¿ya? Toda esta cantidad, entonces voy a poner la parte entera que es 5, ¿ya? Que es 5 y voy a poner por 10, perdón, por 10. Y ahora voy a tachar los ceros, pero fíjense hacia qué lado estoy tachando los ceros o recorriendo la coma hacia este lado. Entonces, como voy a recorrer, voy a hacer un espacio, un ratito voy a cambiar, ahora sí. He recorrido un espacio, 2, 3, hasta el primer número. Son 4 espacios. Pero para hacerlo más sencillo, tacho los ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces mi exponente va a ser por 10 elevado, a la menos 4. Ya está. Bien. Por último, vamos a hacer el otro, puedo trabajar hasta el primer número o puedo trabajar hasta aquí. ¿Ya? Vamos a trabajar hasta el primer número. Entonces voy a copiar la parte entera. 2,23. Entonces, por 10, no me olvido, por 10. Ahora sí, voy a recorrer la coma, los espacios que me indica ahí. Entonces, hasta el primer número. ¿Listo? Entonces voy a recorrer un espacio, 2, 3, 4, hasta el primer número sería 5. Entonces, aquí va a venir la coma. 5. Si quiero, para trabajar con puros enteros, recorro uno más y serían 6 espacios. Y ya sería número entero, 23. Pero si no quiero trabajar con números enteros y solamente quiero trabajar mezclados decimales con números enteros, entonces lo pongo la coma hasta aquí. Entonces, como yo no quiero trabajar con números decimales, voy a trabajar con enteros. Entonces voy a recorrer este punto hasta llegar al final. Entonces recorro un espacio, 2, 3, 4, 4, 5, hasta el primer número, 6. Entonces, como es número pequeño, va a ser elevado a la menos 6. Por 10 elevado a la menos 6. Bien, ya está. Estoy trabajando con 23, no con 2,3. Si trabajo con 2,3, entonces te va a ser 5. ¿Ya? Vamos al otro. 45, ahora sí, 45 entero y tacho los números. Entonces va a ser 45 por 10 y voy a tachar todos los ceros. En este caso hay 4 ceros, entonces por 10 elevado a la cuarta. Listo. Y el otro copio tal como está aquí porque lo tengo el valor. Entonces lo voy a copiar y lo voy a trabajar tal y como está. Ya lo tengo. Todo está trabajado en notación científica, todo. Entonces, lo único que debo hacer es multiplicar, tal y como está. Entonces, voy a trabajar y voy a multiplicar todo para poder resolver. Entonces, digo, toda la parte de arriba, el numerador, voy a multiplicar 3 por 5 por 23. Entonces, digo, voy a ir a mi calculadora, por favor, 3 por 5 por 23. Entonces, me voy.
3 por 5 por 23. Me salió 345. Bien. Entonces me voy a mi pizarra y digo 345. Ahora sí, en la parte de arriba, numerador, he multiplicado 3 por 5 por 23, que ha sido 345, ¿sí? 345. Ahora, lo único que debo poner, me dice, por 10, multiplicación de bases iguales. 10, 10, 10. Por eso son bases iguales. Me fijo aquí. Aquí están las bases iguales. 10, 10 y 10. Entonces me dice la propiedad. Multiplicación de bases iguales, los exponentes, sumo. Así me dice aquí. Sume. Entonces voy a sumar. Lo voy a hacer a este ladito para que ustedes vean. 4 más menos 4. Estoy copiando tal como está. Los exponentes, aquí está. Un ratito voy a cambiar y voy a trabajar un poquito más gruesito. Ya, me fijo aquí. En esta parte, que es la que estoy copiando. Aquí está el primero. Aquí está el segundo. Y aquí está el tercero. Entonces, eso de arriba voy a copiar acá. Entonces, para poder trabajar, lo único que debo decir es copiar y sumar. Bien, un ratito. 4. Tengo el primer número, entonces el otro es menos 4. Entonces, como me dice más por menos, menos 4. Listo. Me dice, siga sumando. Más por menos, menos 6. Y ahora resuelvo. Entonces, signos iguales, ¿qué pasa? Se suman. 6 más 4, 10. Menos 4, 6. O también puedo simplificar para que sea más sencillo. Mejor simplifico. Bien, un positivo y un negativo se van. ¿Qué me sobró? Solamente me sobró menos. Bien, menos 6. Ese valor que saqué aquí va acá como exponente. Para recordar, porque esto ya está avanzado hasta en física. Menos 6. Ahora en la parte de abajo me toca multiplicar 45 por 5. ¿Ya? 5 por 5, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 4, 22, 22, 225. Entonces, 225, ahí está. Entonces, coloco, he multiplicado la parte entera, 45 por 5. Ahora, por 10, elevado. Ahora sumo lo de arriba. Ahora me toca sumar lo de arriba, lo que me indica ahí arriba. Entonces, voy a sumar lo que es, ¿ya? 4 y 3. Entonces, subo en la parte del otro lado. 4 más por menos, se coloca menos. 4 menos 3, entonces coloco 4 menos 3. 4 menos 3, igual. Signos diferentes, ¿qué pasa? Se restan. 4 menos 3, 1. Ya está. Signo del mayor, más. Entonces, este va a ser elevado a la 1. Bien. Elevado a la 1. Listo. ¿Ya? Si quiero, lo pongo. Si no quiero, no lo pongo porque se sobreentiende. Puedo poner solamente 225 por 10. Automáticamente ya sé que está elevado a la 1. Por último, me dice división de bases iguales. Igual, igual. Entonces, voy a restarme. Entonces, la última partecita me dice división de bases iguales, entonces resto. Voy a dividir 345 entre 225. Entonces, me voy a mi calculadora. Digo 345 dividido entre 225. Ahí está. Me salió eso en fracción, que es 1,53. Voy a trabajar con 2 decimales. Después de la coma, 2 para poder trabajar. ¿Ya? 1,53. Entonces me voy a mi pizarra y pongo mi valor. 1,53. 1,53. Bien, entonces divido. Ya dividí 345 entre 225, me salió 1,53.
Ahora coloco las bases. Me dice, división de bases iguales, coloca la misma base. Entonces, por 10 es la misma base. Y voy a restar lo de arriba. Ahora, para poder restar, yo tengo una manera más sencilla, en vez de estar trabajando tan difícil, que me dice, este de aquí copie normal y a este cámbiale de signo. Nada más, que es lo mismo. Porque este que es positivo, ya va a pasar a ser negativo. Y el que es negativo va a pasar a ser positivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos por menos, se hace, perdón, si yo tengo menos por menos, se hace más. Entonces, por ese sentido, yo solamente la más fácil, la más sencilla para poder trabajar división de bases iguales es cambiar el signo al segundo. ¿Listo? Más sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? A este le voy a cambiar el signo. En vez de ser más, va a ser menos. Entonces, menos 6, menos 1, ¿qué pasan con signos iguales? ¿Qué pasan? Más 7. ¿Ya? ¿Más 7 o menos 7? Menos 7, perdón. Bien, menos 7. Ya está, se acabó. Ahora, en el caso que yo esté trabajando enteros, voy a mover este de aquí, este numerito. Entonces voy a mover comas. Al mover hacia la derecha, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Hacia la derecha. Cuando muevo hacia la derecha, ¿mi valor va a ser positivo o negativo? Positivo. Ya, Positivo. entonces si yo muevo hacia la derecha, va a ser 2 positivo. Entonces va a cambiar. Voy a hacerlo esto entero. No quiero decimal, quiero trabajar con entero. Entonces voy a poner 153 entero. Estoy trabajando 2 decimales hacia la derecha, entonces va a ser más 2. 7 más 2, ¿cuánto es? 7 negativo más 2 positivo, ¿cuánto es? Menos 6. Menos 5. No, menos 5. Menos 5. Entonces digo, menos 5. Ya trabajé entero. Fíjense con entero. Eso es lo que puedo hacer para poder trabajar. ¿Ya? En una notación científica. Puedo trabajarlo en entero, puedo convertirlo. Trabajé 2 hacia la derecha, entonces positivo. Más 2 menos 7, menos 5. Listo. Ya está. Esta notación científica ustedes tienen en su cuadro, en la plataforma, una actividad de esto. Me queda menos de un minuto. Terminamos esto, volvemos a empezar y tienen una evaluación más o menos ya de lo que es notación científica. ¿No hay descanso, profe? 10 minutos de descanso. Ya. 10, entonces si termina 10 minutos y empezamos, por favor, vamos a ver esta parte de aquí, ya, y después me toca ver la cifra significativa. Y damos al final el examen. ¿Listo? Bien, volvemos en 10 y 14 a las y 24.